Hoy vamos a hablar sobre evolución un poco, ¿vale? Sobre algunas ideas que circulan mucho por ahí, sobre todo sobre una imagen que ahora os pondré, que a mí me llama mucho la atención desde hace mucho tiempo y que no me gusta nada, pero que siempre que se habla de evolución sale la imagen, ahora lo veréis. La de Darwin con el Pokéball, es verdad. Sí, no, bueno, esto es verdad. Esto era de verdad, el despacho de Darwin era así. Los japoneses se inspiraron en el asunto este de la evolución para hacer los juegos y la serie. La evolución es algo interesante porque es la teoría básica sobre la que se interpreta prácticamente toda la biología. Es muy difícil estudiar nada de biología o de cualquier cosa que tenga que ver con la biología, por ejemplo, sobre medicina o cosas así, si uno no tiene en cuenta que los sistemas que está estudiando han aparecido por evolución. Entonces hay un señor que se llama Dobzhansky, un ruso, que huyó de la Unión Soviética, era bueno, esto es otra cosa, era discípulo de Vavilov, no lo mataron de milagro, y dijo, de hecho el nombre del artículo es "Nada tiene sentido en la biología si no es a la luz de la evolución". Y es un artículo clásico, pero vamos, que está muy bien si a alguno le apetece, es muy accesible, se puede entender muy bien y dice por qué en biología es tan importante entender la evolución. Y la evolución en general se entiende más o menos, la idea que tiene todo el mundo es, tenemos una especie, van apareciendo cambios favorables, esos cambios se van acumulando poco a poco y las especies van cambiando poco a poco a mejor, hasta que llegamos al ascenso del hombre. Somos semidioses ya, podemos romper montañas de una hostia, ¿vale? Más o menos esta es la idea que tenemos sobre evolución. Y la otra parte que tenemos es que además se llega a una armonía universal en la de que todos los animalitos se quieren, se dan besitos en el bosque, ¿vale? Y comparten todo. Eso es otra de las ideas de cómo funciona la naturaleza. Y pues no es exactamente, no llegaremos, espero que nadie se disguste, pero no llegaremos a ser Son Goku. Y si vas a la naturaleza es fácil que se te coma algo. Como ha dicho Skywalker hace poco, cada palabra de esta frase es errónea. Todo lo que he dicho es mentira. No se acumulan mutaciones favorables poco a poco y aparecen mutaciones favorables y vamos mejorando cada vez hacia un tope. Nada de eso es verdad. No hemos aparecido de chimpancé, la evolución no transforma una especie en otra de una manera lineal. Nada de eso es verdad. Entonces la charla más o menos es sobre cómo es la evolución de verdad. Cuando yo pienso en esto de que el monito se va levantando, siempre que veo una camiseta o algo, siempre me viene esta imagen a la cabeza, y es que esa idea es una catástrofe, no tiene nada que ver con cómo realmente funciona la evolución y lleva a muchos malentendidos. De hecho, hay gente que se dice creacionista y dice, no puede ser que la evolución sea verdad porque el chimpancé, si se hubiese transformado en humano, ya no habría chimpancé. Y vamos a ver, los chimpancés no se transformaron en humanos, son primos, no son padres nuestros. Además, no es verdad que una especie tenga que desaparecer, las especies simplemente desaparecen de vez en cuando, pero porque aparezca una nueva, no, simplemente porque las especies se mueren. Bueno, hay un montón de ideas erróneas que espero poco a poco ir desgranando en la charla. Una idea que es la idea que hay detrás de la imagen anterior es que vamos creciendo poco a poco y nos vamos haciendo mejor, y esto es algo que se ve muy bien en los Pokémon, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis Pichu, Pikachu y Raichu, y van poco a poco creciendo desde pequeñitos hasta grandes. En realidad, bueno, a mí me gustan los Pokémon, no es que los critique. Pokémon Go nivel 32 a punto de 33, 1000 kilómetros. Tengo Dragonite y Tiranitar ya. Es verdad, si alguien quiere hacer una incursión luego que me avise. El asunto es que en realidad lo que hacen los Pokémon no es evolucionar, son un individuo y se desarrollan. Claro, cuando uno piensa en evolución, piensa en cosas que son familiares, y lo que nos es familiar es el desarrollo. Todos nos hemos desarrollado desde que éramos pequeñitos y vemos el desarrollo de los individuos continuamente. Entonces ves cómo se van haciendo mayores. De hecho, los Pokémon, cómo pasan de un Pokémon a otro, o les das comida en el Pokémon Go, les das caramelos. No vamos a hablar sobre dónde salen los caramelos, porque es un poco siniestro. O los entrenas y a medida que se entrenan van creciendo y se van haciendo más grandes, ¿vale? Pero eso no es evolución, eso es desarrollo.
Aunque en el Pokémon se llama evolución, y aunque cuando hemos visto la imagen del chimpancé que se convierte en un humano, también se parece a esto. Y ya os digo que la imagen está edulcorada de que todos los animalitos se quieren. Esto viene de la época romántica, que había románticos que decían cosas con sentido de la ciencia, no me voy a meter en eso porque se nos alarga mucho, pero eso se ha edulcorado y se ha quedado en la cultura pop como que la naturaleza es armoniosa y los seres humanos a veces somos muy malos, pero los animalitos no. En realidad, esta era la charla original, se llamaba así, la evolución es jodida de entender, era el título original. Entonces, como lo que vamos a ver es un poco de genética de poblaciones y luego sobre inferencia bayesiana, y me dijeron, hombre, si empiezas con las ecuaciones diferenciales desde el principio la gente va a asustar. Entonces he puesto lo de los Pokémon y tal, pero ahora viene... Ahora ya les tenemos engañados, ahora ya todas son como esta. Exacto, sí. No, es broma. Pero sí que es verdad que la evolución es un concepto un pelín sutil y no es tan fácil de entender, porque ya veréis que hay cosas que no son tan... Por ejemplo, lo que evolucionan son las especies, pero ¿qué es una especie? Ahora hablaremos sobre qué es una especie. Los individuos no evolucionan, lo único que hacen los individuos en la evolución es se reproducen o no, y lo que es seguro es que se mueren. Ese es su papel, básicamente, ¿verdad? Eso es lo que hacen. Entonces, una vez que te has muerto ya está, ya no te desarrollas más, ni evolucionas ni nada, simplemente te has muerto. Lo que evolucionan son las especies. Entonces, tenemos que empezar por ver qué es una especie. Y ya veréis que es un poco complicado. ¿Qué es una especie? Hay una idea que todos tenemos en la cabeza, que esto viene discutiéndose desde Platón y Aristóteles, ya discutían el tema sobre cómo se define una especie. Habréis oído lo del mito de la caverna, pues Platón decía, una especie se define porque hay un tipo ideal. Si tú tienes las características de ese tipo y te pareces a este tipo, eso es de esta especie. Y así es como se define la especie, por el tipo y por las características que tiene el tipo ideal. Claro, el problema de la definición esta platónica es cómo transformamos una especie en otra. ¿Cómo transformamos el antepasado del chimpancé en el chimpancé y en los humanos? ¿Cómo cambia el tipo? Si tiene unas características, ¿cómo cambia la siguiente especie? Cambia de golpe, da un salto. En realidad el concepto de especie, cuando uno está pensando en evolución, es un concepto que casi te puede estorbar. Porque mirad, hay una cosa que si pensáis tiene que haber sido cierta, y es desde... Si tomáis cualquier tiempo de nuestra línea evolutiva hasta nosotros, nunca jamás ha ocurrido que haya una madre que haya dado a luz a un hijo que no era de su especie. Todos los hijos han sido de su especie. Entonces tú empiezas aquí, empiezas por una especie y poco a poco se va transformando en otra. Pero en cada generación la madre siempre da lugar a un hijo que es de su propia especie. Entonces, ¿por dónde cortas? En realidad el concepto de especie parece obvio, pero parece obvio porque vemos solamente unas especies desconectadas de otras y no vemos lo que ha pasado en medio. Si viésemos lo que ha pasado en medio, el concepto de especie no sería tan obvio, porque es una cosa continua, ¿vale? Se pasa de una a otra poco a poco de una manera continua, y eso es algo que desvirtúa un poco el concepto de especie, no del todo, pero un poco lo desvirtúa. Esto pasa con otros conceptos. Por ejemplo, si pensáis en el día y la noche, es de día y poco a poco se va haciendo de noche, pero ¿en qué momento puedes decir se ha hecho de noche? Es un cambio continuo. Puedes decir, bueno, cuando se pone el sol del todo, pero no ha desaparecido la luz, había la misma luz que hacía un segundo. Entonces está claro que en un momento es de noche y en otro momento es de día, pero no está muy claro cómo se cambia de un momento a otro. Los informáticos dicen que todos los conceptos gotean. Son útiles, bueno, hay conceptos que no son útiles, pero hay muchos conceptos que son útiles, pero no reflejan la realidad perfectamente. Entonces, cuando pensamos en evolución hay que tener en cuenta que la idea esta que tenemos de especie como un ejemplar tipo, esa idea no es muy útil. Y la idea que es un poco más útil, bueno, y hay a veces que los conceptos gotean tanto que ya no son útiles. La idea que esta de, por ejemplo, cuando pensamos en perros, es que un perro es de una raza y la raza es ese tipo. Tiene que ser el tipo ideal y eso es la raza y si todo lo que se parezca a ese perro ideal es de esa raza, y si no, es como de segunda clase, ya no vale tanto el perro. ¿Vale? En realidad en las especies la variación no es un accidente. No es algo que tengamos que desechar. La variación es algo fundamental en la especie.
Y de hecho, sin variación no puede haber evolución. Es una de las características fundamentales. Entonces, no solo es que las especies cambian continuamente, sino que en un momento dado las especies son un conjunto variable de individuos. Hay individuos que son más altos, más bajos, más gorditos, más flaquitos, más de un color, más de otro, ¿vale? Es decir, la especie es un conjunto variable de individuos. Y sobre este conjunto es sobre el que actúa la evolución, sobre el conjunto variable. La especie no es un tipo ideal que está definido en el mundo de las ideas y ese es el tipo que va cambiando. No, es al revés. Todos los individuos, tú luego puedes decir, bueno, pues todos los individuos de esta especie tienen dos patas. Pues tienen dos patas, bien. O no, hay a lo mejor alguno que está cojo, ¿vale? Hay una cierta variación. Y de hecho, para que haya evolución, lo que se requiere no es solamente que haya variación, sino que haya variación heredable. Esa variación, o al menos parte de esa variación, porque puede que haya variación ambiental, hay variación ambiental normalmente, si uno no come se muere, eso es ambiental, pero parte de la variación tiene que ser heredable, si no, no puede haber evolución. Ese es uno de los dos requisitos para que haya evolución, variación heredable. ¿Qué significa esto? Significa básicamente, pues que si tienes una jirafa con el cuello más alto y una con el cuello más bajo, las jirafas de cuello bajo tenderán a dar individuos en la descendencia de cuello un poco más bajo y las jirafas de cuello alto un poco más alto. No significa que si tienes una jirafa que tiene un cuello de 1,5 metros, todos sus hijos van a tener 1,5 metros exacto. Hay también variación ambiental y además hay reproducción sexual que complica un poco las cosas, pero el asunto está en que los de cuello alto tenderán a tener el cuello más alto y los de cuello bajo tenderán al cuello más bajo, ¿vale? Eso es variación heredable. ¿Y quién genera esa variación? Esa variación se genera por mutación. Un mutante no es un individuo que es erróneo o que está roto. Bueno, muchas veces sí, pero todos los individuos, todos los que estamos aquí somos mutantes, porque cada uno, el genoma, que el genoma es como un libro de ACTG de 4 letras, pues todos tenemos una secuencia de letras ligeramente distinta. ¿Y cómo se han generado esas variaciones? Por mutación. Cuando se ha ido copiando el genoma de una generación a la siguiente, hay unas proteínas que van copiando las letras, pues en algunos casos se equivocan al copiar y ponen otra letra. Eso es una mutación. Y así es como se genera la variación genética, por mutación. Entonces, todos somos mutantes y es la variación la que genera la variación, la mutación la que genera la variación que luego se puede heredar. ¿Vale? A partir de una jirafa que tenga el cuello alto, pues aparecerán poco a poco mutantes. Es un proceso lento. Por ejemplo, en los seres humanos hay como unas 200 mutaciones en cada generación, de un padre a un hijo, que 200 puede parecer muchas, pero son 3.000 millones de letras. Entonces, en 3.000 millones de letras que se equivoquen 200 tampoco es tanto, ¿vale? Poco a poco se van generando nuevos mutantes. Una cosa que muchas veces se malinterpreta, y yo lo he dicho al principio en la primera diapositiva, es que las mutaciones que se van a generar sirven para que el individuo haga algo. Eso no es cierto. Las mutaciones se generan al azar, completamente al azar. Es decir, cuando esta proteína se equivoca al copiar, no sabe lo que está haciendo, se equivoca al copiar al azar, lo cual en general no es muy buena idea. Equivocarte en las instrucciones que hacen a un ser vivo en algo al azar no es a lo mejor la mejor receta para conseguir algo, pero es así como funciona. Es decir, la variación que se va generando no es una variación que aparezca para que el individuo se adapte, aparece simplemente como un error. Y si tú necesitas, o te vendría mejor, por ejemplo, tener el cuello alto, pues habrá tantas mutaciones que te harán tener el cuello más alto como mutaciones que te harán tener el cuello más corto. La variación no discrimina. La mutación no discrimina. Entonces, ¿cómo puede funcionar la evolución si la mutación es tan cutre? Si el mecanismo de generar variación es simplemente generar variación al azar y en muchos casos ni siquiera funciona lo que se genera. Pues funciona porque la que no es ciega es la selección. La selección sí que sabe lo que está haciendo, bueno, sabe entre comillas. Básicamente cualquier cosa que no esté suficientemente bien adaptada simplemente va a morir y entonces desaparece de esa generación.
Entonces, aunque la mutación genera variación al azar, la selección no elimina variación al azar. La selección elimina lo que no está bien adaptado, ¿vale? En el caso este de las jirafas que estamos viendo, pues las jirafas que hayan tenido la mala pata de tener el cuello un poco más bajo, pues no van a pasar sus genes a la siguiente generación, o bien no se van a llegar a desarrollar, o no comerán lo suficiente y no tendrán descendencia, o tendrán menos descendencia. Entonces, en esto de la variación y la selección es la que discrimina, no la mutación que genera la variación. De hecho, os puedo poner un ejemplo. Yo hice la tesis en ataxia de Friedrich, que es una enfermedad humana. Este niño tiene la enfermedad esta, tiene una mutación en un gen, que es lo que se clonó mientras yo hacía la tesis. Bueno, no lo cloné yo, fue una colaboración internacional. Tiene una mutación en un gen. Este gen se necesita para el metabolismo del hierro y bueno, por una serie de pasos metabólicos de bioquímica, al final lo que acaba sucediendo es que si tienes una mutación en ese gen, no produces suficiente de la proteína que necesitas para controlar el hierro, hay unas neuronas que se acaban muriendo, entonces acaban teniendo problemas motores. Cuando son adolescentes, bueno, entre niño y adolescente, los preadolescentes empiezan a tener síntomas y normalmente casi ninguno llega a ser muy mayor. Llegan a adulto joven, pero se mueren muy pronto, ¿vale? Os pongo este ejemplo. Aquí tenéis un alineamiento de proteínas que os explico un poco qué es esto. Este gen no está solamente en los seres humanos. Este gen, aquí tenéis el ejemplo de la secuencia de este gen en distintos mamíferos. La secuencia que es una proteína, lo que se fabrica, y la proteína es una secuencia de aminoácidos. Es como un collar y cada cuenta del collar es un aminoácido distinto. Entonces, cuando tú tienes los aminoácidos correctos, esa cuenta se enrolla de una manera determinada y funciona para unir el hierro, que es lo que se necesita en este caso. Y así funciona en todos los mamíferos que hemos visto. Si tú secuencias el gen en distintos mamíferos, luego puedes comparar la secuencia de los distintos mamíferos. Y se parecen bastante, nos parecen bastante prácticamente en el gen que cojas, porque vienen de un antepasado común. Originalmente había una secuencia en el antepasado común y esa secuencia fue variando al azar por mutación. Algunas mutaciones desaparecieron y otras se quedaron. Igual desde detrás no se ve, pero aquí se ve, ahí la proteína es bastante larga, tiene como unos 200 aminoácidos. Bueno, es normal para ser una proteína, no es ni larga ni corta, pero tiene unos 200 aminoácidos. El primer tercio acumula muchísimas mutaciones. Si os fijáis, si comparáis la secuencia del ornitorrinco con la secuencia humana, cambian muchísimos aminoácidos en el primer tercio de la proteína. Pero en el segundo tercio y en el tercer tercio prácticamente no cambia nada. Todos los aminoácidos son casi iguales. Si tú tienes un aminoácido en la posición 100 de la secuencia del ornitorrinco, en el humano es muy probable que tengas la misma. ¿Esto qué significa? Que tenemos la misma secuencia, el mismo aminoácido en el ornitorrinco, en el humano, y muy probablemente en el antepasado común de ambos, que de esto hace unos cuantos millones de años. Sin embargo, en el primer tercio sí que hay muchos cambios. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Ha pasado que solamente ha habido mutación en el primer tercio y no ha habido mutación en el segundo y en el tercero? No, la mutación es al azar. Han habido mutaciones a lo largo de toda la proteína. El problema está en que la primera parte, la secuencia, no es estrictamente necesaria que sea una secuencia muy precisa para que la proteína pueda funcionar. Entonces, aunque la secuencia cambie un poco, la proteína sigue funcionando. Pero la segunda parte y la tercera parte de la proteína, como cambien, la liamos parda porque la proteína ya no funciona. Entonces, cualquier cambio que aparezca es destruido por la selección natural, que es lo que está sucediendo con las personas que tienen la mutación. Si tienen un cambio en esa parte de la proteína no es funcional y la persona está enferma, está tan enferma que no va a pasar sus genes a la siguiente generación, ¿vale? Entonces la selección elimina esas mutaciones. Entonces lo que se ve aquí en realidad es la cantidad de muerte que ha generado la selección. Han aparecido muchísimas mutaciones, pero la mayor parte han llevado a que no funcionase y se han perdido. Y solo han quedado algunas. De hecho, esta proteína también está en bacteria.
la misma proteína y hace exactamente lo mismo que en los seres humanos. Y si te fijas, desde bacteria a humano hay posiciones que no han cambiado nunca. Nunca. Cualquier individuo que ha tenido una mutación que ha afectado a esa posición de la proteína, todos, desde que nos separamos de las bacterias, que eso debe de hacer unos 2.000 millones de años, todos han muerto y no se han podido reproducir o se han reproducido mucho peor. Todos. Así es como funciona la selección. La selección es realmente cruel, no tiene compasión. Si algo no funciona, se acaba. Y de esa manera es como consigue purgar todo el exceso de mutación. Claro, es un mecanismo brutalmente ineficiente, porque generas todas las posibilidades y luego te quedas solamente con lo que funciona. Y eso genera una cantidad de muerte brutal. Pero eso a la selección no le importa, claro, porque no tiene moral. Y además, no solamente tienes que funcionar, tienes que funcionar mejor que el vecino. ¿Por qué? Porque aunque tenemos la idea esta de la naturaleza es guay, vamos, hay florecitas y tal, en realidad eso es una idea romántica que no se parece mucho a lo que pasa. La naturaleza es más bien, necesitamos energía, necesitamos comida y no hay comida para todos. Esa es la realidad. Esto no lo dijo Darwin, lo dijo Malthus. Darwin leyó a Malthus y fue una de las inspiraciones que tuvo para postular cómo funcionaba el mecanismo. Para que os hagáis una idea de por qué no hay comida para todos, vamos a hacer un experimento mental, que es, cogemos a una loca de los gatos, ¿vale? Una pareja de gatos, ¿vale? Dos solamente, 2 gatos para empezar, y le vamos a dar a esta señora comida ilimitada, toda la que necesite. Y entonces, vamos a ser conservadores y vamos a suponer que nacen solo 4 gatitos por camada, que no es mucho, porque ya sabéis que los gatitos, si la gata está bien alimentada, pueden tener más, pero bueno. Luego, que necesitamos 2 meses de gestación y 6 meses hasta que el gato se puede reproducir y hace otra generación, ¿vale? Ese es el experimento. Entonces, esto genera un crecimiento que es exponencial. ¿Cuánto suponéis que tardaremos en tener 1 millón de gatos si empezamos con solo 2 en estas condiciones? Una estima, 1 millón. Tardaremos 12 años en tener nuestro primer millón de gatos. 12 años. ¿Vale? En 12 años, a partir de 2 gatos, tenemos 12 millones. 1 millón. 1 millón. Y ahora, ¿cuánto tardaríamos si seguimos dándoles comida suficiente en que todo el volumen del planeta Tierra se convierta en gato? 20 millones dicen por aquí, no. 50 años. 50 años. En 50 años la loca de los gatos conseguiría que el planeta colapsase en afelpao, todo. Podría ser un nuevo estado de la materia, habría que mirarlo. Claramente colapsaría, porque tendríamos que consumir incluso el núcleo de hierro, todo se convertiría en gato. Una estrella de el gatonio, seguramente. ¿Vale? Y estos solamente son 50 años si todos los individuos que nacen se reproducen y pasan otra vez a la siguiente generación. Es decir, ahí hay algo en nuestro modelo que no es exactamente cómo funcionan las cosas, porque evidentemente todos no son gatos en el mundo, ¿vale? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues como dicen en este periódico, lo que está sucediendo es selección natural. Aquí pone, la selección natural mata 38 cuadrillones de organismos en su día más sangriento, ¿vale? La mayor parte de los individuos que nacen van a morir sin reproducirse. La inmensa mayoría van a morir sin reproducirse. Por eso no nos convertimos todo en gato, ¿vale? Entonces, no solamente no debes de tener mutaciones que te hagan que no funcione de nada, sino tienes que funcionar mejor que los vecinos. Ya está, con eso es suficiente. No necesitas funcionar perfecto, ser como Son Goku. Con funcionar suficientemente bien es suficiente. Hay un chiste que lo explica muy bien esto, que es, hay 2 exploradores por la selva, ven un león y uno se pone a correr y el otro le dice,
no corras, si el león nos va a pillar. Dice, no, si no corro para que me pille el león, corro para que te pille a ti. Con que yo corra más que tú es suficiente, no necesito más, ¿vale? Pues esto es como funciona. Si tú consigues reproducirte mejor que el vecino, ya está, ya has conseguido. Necesitas solamente ser mejor que el vecino, no necesitas más. Entonces, ¿cómo funciona la evolución? Pues variación heredable más selección da lugar a evolución. Y es prácticamente, casi que no necesita, esto en realidad si lo piensas no necesitas tener ninguna evidencia, es que es un mecanismo obvio. Si tú pones que la variación se hereda y luego te quedas con lo que funciona mejor, pues necesariamente vas a acabar haciendo que las cosas cambien con el tiempo, es que no tiene más remedio. Entonces, si lo resumimos todo, ¿cómo va? ¿Cómo sería esto para las jirafas que estábamos viendo? Tenemos una especie con una población de jirafas que todas tienen el cuello más o menos del mismo tamaño, pero hay comida a la que no pueden llegar, que es de árboles que están más altos. Al principio la mutación genera variación, entonces nacen jirafas con el cuello más bajo y jirafas con el cuello más alto. Actúa la selección, las de cuello más alto se pueden reproducir mejor porque pueden llegar a más comida, las de cuello más bajo se reproducen peor, y eso hace que en la siguiente generación el cuello sea un pelín más alto. No mucho, pero un poquito. Y esto, si se repite una generación tras otra generación tras otra generación, va haciendo que poco a poco el cuello vaya creciendo. Todos estos pasos intermedios tienen que ser funcionales. Una de las cosas que no pueden pasar en la evolución es, por ejemplo, que se piense, bueno, yo tengo esta mutación que en el futuro va a ser guay y me la guardo. Eso no puede ser. Todos los pasos tienen que servir para algo. Por ejemplo, una de las objeciones que hacen a veces los creacionistas en Estados Unidos es que el ojo no se puede haber formado porque los pasos intermedios no servirían para nada. Pero eso no es cierto. De hecho, hay especies actuales que tienen todos los pasos intermedios. Y todos los pasos intermedios sirven. Por ejemplo, el primer paso es simplemente tener unas cuantas células que son sensibles a la luz. En la superficie, ¿vale? En la piel, ya está. Eso no te permite ver formas, ni mucho menos, pero te permite ver luz y oscuridad. Y por ejemplo, si eres una medusa, pues puedes subir o bajar dependiendo de la hora del día. Si resulta que tienes una mutación que hace que justo donde están esas células se haga una depresión, ¿vale? Se hunda un poquito, pues vas a poder discriminar un poco la dirección general de dónde viene la claridad. Y ya está. Pero eso es mucho mejor que simplemente saber si hay luz o oscuridad. Si la depresión se hace más profunda, cada vez puedes discriminar más la claridad. Si acaba cerrándose prácticamente y tienes solamente un agujerito, entonces tienes una cámara oscura que puede enfocar la luz. Lo que pasa es que no es un mecanismo muy eficiente porque necesita mucha luz para funcionar, pero ya tienes luz enfocada. Si a eso luego le pones una capa para que no entre ahí nada y esa capa se hace gorda, entonces tienes una lente, entonces todos los pasos te van llevando a que eso funciona para ver mejor de lo que funcionaba antes. Pero todos los pasos tienen que ser funcionales. No puede ser que digas, no, yo me guardo la mutación esta de células fotosensibles y cuando ya tenga ojos eso va a servir. Mientras tanto no me va a servir. Claro, eso no sirve. Si no sirve se pierde. Y para que una de las demostraciones de que la selección realmente funciona para hacer formas adaptadas al entorno en el que se vive es la evolución convergente. Esto es que distintos linajes evolutivos, por ejemplo aquí tenéis mamíferos, reptiles, peces y pingüinos y pájaros, todos para adaptarse a vivir en el mar y nadar han acabado adoptando prácticamente la misma forma. ¿Por qué? Porque esa es la forma eficiente para nadar. Perdón, ¿el reptil cuál es? El segundo. Sí, vale. ¿De qué especie es? ¿Variolín? Es un icteosaurio, ictiosaurio, perdón. Un dinosaurio. Sí. No. Estos bichos no son No dinosaurios. son dinosaurios, pero bueno, parecido. Aquí son palabras mayores. Sí. El dinosaurio que hay aquí es el pingüino. De verdad, son dinosaurios. El asunto es que partiendo de formas originales muy distintas se han adaptado y la evolución ha conseguido una forma que es prácticamente óptima y hidrodinámicamente. Antes de seguir,
un par de puntualizaciones porque después de explicar cómo funciona la evolución y que la gente más o menos lo entienda, se les viene a la cabeza otras ideas que son erróneas. Una, yo he estado hablando todo el rato de selección, en general se habla de selección natural sobre todo, pero no es el único tipo de selección. Darwin ya habló de selección artificial y de selección sexual. No me voy a meter en ese tema porque se nos alarga mucho la charla, ¿vale? Aunque habría dado bastante a que pienso lo de selección sexual del tamaño de los testículos en mamíferos, sobre todo en primates, pero bueno. Otra es que el principal mecanismo evolutivo, si por principal entendemos el número de sitios controlados en el genoma sometidos a esa forma de evolución, no es la selección, ¿vale? Este señor de aquí es Kimura, un japonés que propuso, cuando se empezó a secuenciar, se vio que la mayor parte del genoma, al menos en los mamíferos, no codifica para nada que parezca que sirva para algo. Y él dijo, todo ese genoma que es prácticamente basura, aunque cambie, eso no afecta en nada a cómo es el organismo. Y eso está sometido a un tipo de evolución que se llama evolución neutral, que es una evolución muy interesante porque luego nos permite reconstruir la historia. Pero tampoco voy a hablar sobre eso porque si no ya os digo que esto se alarga muchísimo. Otra de las cosas que suelen malinterpretarse de la evolución es que la evolución generará individuos egoístas. Claro, si todos estamos compitiendo por unos recursos limitados, tenemos que ser egoístas para quedarnos con la mayor parte de recursos. Y eso no es cierto. Es verdad que hay organismos que son bastante desagradables, ¿vale? Esto es una foto de los ineumónidos, no es el bicho de fuera, son los de dentro. Estos son unas avispas que clavan el huevo o los huevos dentro de otro insecto. El huevo eclosiona y la larva empieza a comerse al insecto por dentro poquito a poco. Además, hay especies que han sido seleccionadas por selección natural para que se coman al insecto, pero discriminando entre partes vitales y no vitales. ¿Por qué? Claro, pues si te comes por el cerebro y se muere el insecto, se pudre la carne. Entonces se lo comen, pero teniendo la delicadeza de que continúe con vida el mayor tiempo posible, porque no tienen nevera. ¿Vale? Cuando la gente piensa en evolución, piensa que la evolución tiene que crear estrategias de esta, es decir, ser el más puto que nadie, ¿vale? Y esto aparece, pero no es la única estrategia posible. Os voy a hablar también de otra estrategia que es la evolución por selección natural puede crear cooperación y altruismo. El libro de Richard Dawkins, que se llama El gen egoísta, se llama Gen egoísta porque el editor le puso ese título, pero en realidad la mayor parte del libro está hablando sobre altruismo. ¿Cómo funciona esto? Tampoco voy a entrar en detalle porque esto sería otra charla entera. Como ejemplo de seres altruistas voy a poner a los vampiros, que tienen mala fama, pero en realidad son muy altruistas. A los vampiros lo que les pasa es que son muy pequeñitos y tienen que salir a chupar sangre, ¿vale? Pero no todas las noches consiguen chupar sangre. Hay algunas noches que les va bien, consiguen una vaca o algo así, chupan sangre, pero otras noches no consiguen. Si no comen, se mueren. Entonces, una estrategia que podría funcionar y que de hecho funciona es, si somos una comunidad y estos vampiros viven en comunidades muy grandes, la noche que tú no has podido beber, yo te doy, y realmente lo que hacen es regurgitar la sangre, ¿vale? Llegan, cuando vuelven, y los que han comido sangre regurgitan sangre en los que no han podido beber sangre. De esa manera consigues que tu compañero sobreviva. Pero también, si mañana tu compañero consigue sangre y tú no, tú también vas a poder aprovecharte de eso. Entonces, la estrategia óptima sería que todos colaborasen. Si todos colaboran y dan sangre al otro cuando el otro no tiene sangre, a todos les va a ir mejor, ¿vale? En realidad, esto es una estrategia que se utiliza, pero es un poco más complicada porque esto es lo que se llama el dilema del prisionero. Sería lo ideal que todos colaborasen. Pero si en una población todos colaboran, lo que mejor iría a un individuo concreto sería engañar, es decir, sí, yo salgo, como todos.
Y el día que yo no haya comido, dadme que yo seré guay. Pero el día que yo como, yo no digo nada. Yo me callo como un puto y me como la sangre. Voy a engordar y voy a tener más hijos. Esa es la estrategia ideal, al no ser que todos decidan hacer eso. Si todos deciden no colaborar, les va a ir peor a todos, porque como tienen una posibilidad de conseguir sangre bastante pequeña, lo más normal es que muy pronto mueran todos, porque una noche u otra no van a poder beber sangre. Entonces, en estas, esto es lo que se llama el dilema del prisionero, pasa todo el tiempo. Trabajas con alguien en tu trabajo en grupo, en un equipo. Si todos colaboran, el proyecto saldrá mejor. Si lo hace toda la faena uno, pues al que no pega ni chapa le va a ir de maravilla. Si nadie hace la faena, pues todos vamos a acabar jodidos, ¿vale? Es una cosa que pasa todo el tiempo. Y en evolución pasa igual. Y si a alguien le interesa el tema, hay una cosa que es, hay modelos matemáticos sobre cómo se juega al dilema del prisionero si se hace de forma continuada y se aplica la selección natural, a qué se llega. Y se llega a dinámicas muy complejas de aleros que colaboran, bueno, genes que colaboran, genes que no colaboran, ¿vale? Pero el asunto está, la idea es, no necesariamente se tiende al egoísmo. La estrategia de colaboración es una estrategia válida y se da continuamente en la naturaleza, no es una excepción rarísima. De hecho, nosotros mismos, todos los eucariotas que tenemos células que no somos bacterias o arqueas, venimos de una colaboración de dos células que se unieron hace mucho tiempo, ¿vale? Y colaboran, de hecho una está metida dentro de otra y ya no es independiente, son las mitocondrias. Entonces, hay colaboración todo el rato. La selección natural no impide esto de la selección natural, pues el pez grande se come al chico, es una gilipollas, ¿vale? Eso es una estrategia, pero hay otras. Una cosa, pero los murciélagos, ¿qué hacen al final? O sea, quiero decir, entiendo que habrá un porcentaje que colaborarán, un porcentaje que no, y ¿se conoce cuál es el balance de esto? En el caso de los murciélagos no sé exactamente cuál es el balance. Vale. Y además, estas cosas son difíciles de estudiar, ¿vale? Porque tampoco es tan fácil en un bichito de estos saber cuántas veces entra con sangre, ¿no? Pero vamos, se ha estudiado. Es posible que se sepan las cifras, pero también luego saber los genes exactos es difícil. Ya. Una cosa son los modelos teóricos, otra es cómo se ve en la práctica. No sé hasta qué punto el sistema de los murciélagos está tan controlado. Vale. Otra de las cosas importantes, y esto viene a raíz de lo de Son Goku, es que la evolución te adapta a un ecosistema concreto, ¿vale? A un nicho ecológico concreto. ¿Qué es un nicho? Por ejemplo, en el caso de este individuo, un nicho es un sitio donde hay mierda. Y eso es un nicho ecológico. Hay otros nichos, pero este es uno. Entonces, si tú vives en un nicho en donde hay mierda, pues puedes adaptarte con una serie de comportamientos que te permiten hacer pelotas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, tiene unos comportamientos, estos insectos, que hacen pelotas. Y no se verá bien allí en la diapositiva por desde lejos, pero tienen unos ganchitos para enganchar las pelotas también. Claro, si no viviese en un sitio lleno de mierda, esto no valdría para nada, ¿vale? Él está adaptado a su ecosistema, a su entorno, ¿vale? Ecosistema, por cierto, viene de oikos, en griego, que es casa. Uno se adapta a donde vive. Y hay estrategias distintas para adaptarse a distintos ecosistemas o a nichos dentro de un ecosistema. No todos los individuos se adaptan a lo mismo. Muchos pensamos, bueno, los más evolucionados somos los seres humanos y luego ya llegará Son Goku. Eso no es verdad. Las bacterias están tan evolucionadas como nosotros. De hecho, llevan más tiempo que nosotros en el planeta y están perfectamente adaptadas a su ecosistema, a su nicho dentro del ecosistema. No es que nosotros estemos mejor, simplemente son estrategias distintas. Y ellas son un organismo moderno como nosotros. Nosotros somos más modernos en el sentido de que hemos aparecido más recientemente. Y bacterias parecidas a las que hay hoy en día aparecieron hace muchísimo más millones de años. Pero eso no quiere decir que estén mejor adaptadas. De hecho, intentar hacer un organismo como Son Goku evolutivamente es absurdo. ¿Por qué? Porque tendría que funcionar bien en cualquier entorno. Son Goku va al espacio, vuela, anda,
pega hostias, hace de todo. En realidad, si intentases hacer algo así, más bien conseguirías ser como Pepe Gotera y Otilio. Es decir, todo mal. Claro, chapuzas a domicilio, no conseguiría. Uno tiene que especializarse en el entorno en el que vive, no puede adaptarse a todo, es imposible. El titular es Son Goku es Otilio. Y eso podría ser un resumen de esta parte. Entonces, uno lo que tiene que hacer es, pues, especializarse, ¿vale? Aquí tenéis al policía, al indio, ¿vale? Se especializa y ya consigue adaptarse mejor a un ecosistema, mejor que Pepe Gotera y Otilio. Y la evolución no siempre va hacia arriba, en el sentido que nosotros entendemos, porque nosotros que entendemos por arriba, pues como los Pokémon, más guay, más grande, más pinchos, más fuego o más hielo, según el tipo, ¿vale? Por ejemplo, un caso muy curioso de evolución en el que no va hacia arriba, porque arriba no existe en biología es o sobrevives o no sobrevives, ya está, no es ser guay, ¿vale? Ser guay es otra cosa, es que es una cosa cultural humana, pero para los bichos o sobrevives o no. Entonces, por ejemplo, los bichos que viven en cavernas, pues los ojos no les son de mucha utilidad porque no hay luz si vives muy dentro en la caverna. ¿Qué les pasa enseguida a todos? Que pierden los ojos. Acumulan mutaciones que ya no tienen ojos, eso hace que tengan más energía para hacer otras cosas. Los ojos les estorban si no tienes utilidad, entonces los pierden enseguida. De hecho, una estrategia evolutiva es hacerse más simple. Y esto es lo que hacen, por ejemplo, en general los parásitos. Los parásitos suelen hacerse más simples, y cada vez, cuanto más adaptado está a su entorno, que es parasitar a alguien, suelen hacerse tan simple. De hecho, la célula más simple del mundo es un parásito. Es un parásito porque ha perdido prácticamente todo. Porque lo único que necesita son unos pocos genes para reproducirse, porque ya chupa todo lo que necesita del huésped. Entonces, la evolución no siempre te lleva a algo más complejo, que es lo que tendemos a entender como algo es guay si es más complejo. Y nosotros somos los más complejos, por tanto somos los más guay. La evolución te lleva a adaptarte. La estrategia para adaptarse puede ser más simple, depende de en qué ecosistema estás y qué estrategia tienes. Y todo tiene sus pros y sus contras. Las bacterias, es verdad, pues que viven la vida un poco a lo loco, sin pensar mucho, ¿vale? Nosotros nos pensamos más las cosas, pero pensar sirve, es una estrategia, pero ellas van a lo loco, pero también es verdad que se reproducen un montón. Mientras que nosotros hacemos una generación, ellas en 3 o 4 horas hacen una generación y es exponencial el crecimiento mientras que tengan comida. Con lo cual tampoco les va mal del todo. De hecho, yo diría que les va mejor que a nosotros. Y si hay una guerra mundial o algo así, ellas seguirán, nosotros no. Por otro lado, follan menos que nosotros. Cero. De hecho, otra charla que podríamos hacer es el enigma del sexo. Porque, claro, para la mujer, el sexo, eso es una de las cuestiones evolutivas. Una de las grandes preguntas que se hacen los biólogos evolutivos es ¿para qué sirve el sexo? Que uno puede pensar, esta gente es rara. Pero es la verdad, se lo preguntan todo el rato porque no lo entienden. Dicen, vamos a ver, si tú eres una mujer, ¿para qué quieres pasar solo la mitad de tus genes a la siguiente generación? Lo más normal sería pasarlos todos, que es lo que se llama en biología ser partenocárpico. Muy poquito, la mitocondria es muy poco, pero vamos, ahí. Sí, pero muy poco. Lo ideal sería pasar todo tú y hacer un clon tuyo. Claro, entonces pasarían todos tus genes a la siguiente generación. Parece que puede ser por variabilidad. De todas maneras, la mayor parte de especies del planeta no utilizan el sexo para reproducirse. Eso tal vez nos diga algo. Bueno, entonces hemos visto que la evolución funciona. Ahora, muy eficiente el proceso no es que sea, porque esta manera de hacer las cosas de voy a hacer mutaciones al azar y luego me quedaré con lo que sirva, claro, desperdicia muchísimos individuos. ¿Por qué funciona? Pues porque hay mucho tiempo. Claro, cuando uno piensa en tiempo geológico, hay tanto tiempo que incluso un proceso tan ineficiente como este acaba dando lugar a cosas que funcionan bastante bien. Aquí tenéis pintados 542 millones de años y aquí abajo del todo 2,5 billones americanos, 2.500 millones de años. Claro, en 2.500 millones de años, aunque lo hagas mal, te da tiempo para hacer cosas.
Que es básicamente cómo funciona. De hecho, desde bacteria a célula eucariota tardamos como 1500 millones de años. Que tampoco es que diga, joder, pues mira la diferencia. ¿Vale? Luego la cosa se aceleró un poco, pero vamos, se lo tomaron con calma. Bueno, en realidad, si lo haces en tiempo geológico, que es como deberíamos pensarlo, la evolución tampoco es tan lenta. De hecho, desde el antepasado común de los chimpancés y nosotros, hay 5 millones de años. En 5 millones de años, ese antepasado común se convirtió, por un lado, en chimpancé y por otro lado, en humano. Somos muy parecidos en muchísimas cosas, pero no somos iguales del todo. ¿Vale? Nos gustan follar, ¿no? Depende de los monos. Bueno, follar les gustan a todos. Luego los bonobos son los que follan todo el rato. Sí. Esos son el Son Goku de los monos. No, yo creo que eso se llama el chimpancé, porque están todo el rato dándose caña los chimpancés normales. Pero los bonobos sí, los solucionan todos follando, que no es una mala estrategia. Y todas esas cosas han cambiado en 5 millones de años. Claro, si comparas con 2.500 millones de años de tiempo geológico, 5 millones es muy rápido. Y además, la evolución en realidad es más rápida todavía que eso. De hecho, por ejemplo, para que veáis un ejemplo, en este caso es de selección artificial, no natural, desde el lobo al perro doméstico, bueno, a todas las razas de perro, han pasado unos 35.000 años. Y en 35.000 años se ha conseguido pasar del lobo al chihuahua. 35.000 años parecen muchos años. Pero sí. Pero en tiempo geológico, 35.000 años es nada. 35.000 años comparado con 2.500 millones o con 500 millones no es nada. Entonces, por evolución, aunque el proceso es ineficiente, como los tiempos son tan grandes, digamos que en tiempo geológico prácticamente las especies pueden aparecer instantáneamente y adaptarse a un nuevo medio. Y para acabar quiero hablar de árboles. Esta figura es lo primero que pintó Darwin cuando se le ocurrió ya definitivamente todo esto de la evolución. Él escribió I think, yo pienso, y dibujó este arbolito. ¿Vale? Lo primero que él pensó fue en un árbol. ¿Por qué los árboles se asocian a la evolución? Porque también, aunque no he hablado por ahora de árboles, son una característica fundamental. Uno de los ejemplos que Darwin estudió fue el de unos pajaritos que vivían en las Galápagos que se llaman pinzones. La especie original viene de Ecuador, pero Ecuador en el continente. Entonces ahí teníamos una especie. Esa especie, de alguna manera, algún individuo consiguió llegar a las Islas Galápagos, que están bastante lejos del continente. Entonces eso no es algo que pueda pasar todos los días, que pase de un sitio a otro, pero consiguió llegar. Una vez que llegas a las Islas Galápagos, tienes distintas islas y en cada isla te puedes adaptar a un ecosistema ligeramente distinto. Incluso dentro de una isla misma hay distintos ecosistemas. Si habéis ido a las islas lo habréis visto enseguida. A medida que subes a una montaña cambian muy rápidamente la temperatura y la humedad y cambia el ecosistema muy rápidamente. Y en las Islas Galápagos son volcánicas, entonces no es lo mismo vivir justo en la orilla que vivir dentro de un volcán apagado, ¿vale? Depende del sitio, te puedes adaptar de una manera o de otra. Entonces, una especie original se adaptó a vivir en cada una de las islas y en cada isla se adaptó de una manera distinta. Eso, ¿cómo lo ves tú? Lo ves como hay un tronco de una especie y de esta van surgiendo ramas. Y por eso Darwin pintó un árbol del que iban surgiendo ramas. ¿Vale? Esto es la forma más fácil de pensarlo, que es que las especies se aíslan unas de otras. Al principio son lo mismo, pero quedan aisladas, y una vez que quedan aisladas por una barrera, van cambiando poco a poco hasta que se convierten en algo distinto. Y de esta manera, de una especie pueden surgir varias. Este es el mecanismo más sencillo para entenderlo, que es simplemente por aislamiento geográfico. Incluso aunque vivan dentro del mismo entorno, pueden aislarse por otros motivos, ¿vale? Pero no me voy a meter, pero vamos, este es uno de los mecanismos más sencillos de entender. Es decir, una especie no da lugar, simplemente se transforma y da lugar a otra, sino una especie puede dar lugar a varias, transformarse en varias. Entonces, los seres humanos no han evolucionado en una línea a partir del chimpancé creciendo cada vez hacia más guay, que es lo que implica esta imagen. No hemos evolucionado a partir del chimpancé, ¿vale? Los chimpancés no son nuestros ancestros, son nuestros primos, viven con nosotros ahora en este momento. La especie de la que evolucionamos los dos es una especie que vivió hace 5 millones de años y ya ha desaparecido.
No tendría por qué haber desaparecido, podría seguir viva, pero en este caso ha desaparecido simplemente porque las especies tienen un ritmo en el que aparecen y un ritmo al que desaparecen normalmente, aunque hay algunas que son más estables que otras. Y no ha pasado la especie original, esta de los chimpancés, entre comillas, se ha convertido en una y ya está, en nosotros, que somos los más guays. No, lo que ha sucedido es mucho más complicado. Es a partir de la especie original, que en esta diapositiva está aquí abajo, se fueron separando distintas especies. Esas especies dieron lugar a otras especies que se fueron separando y poco a poco se fue creando un árbol bastante complicado que todavía no tenemos construido del todo porque necesitamos muchos fósiles para rellenar todos los huecos. En ese árbol la mayor parte de especies no han dado lugar a un ser humano. Darían lugar en su día a otra rama, esa rama desapareció, en este caso de las que hay aquí, y la única que tenemos actualmente es la de los seres humanos, pero por ejemplo si viviésemos hace 15.000 años o algo así, todavía había neandertales y hombres de flores. Entonces tendríamos varias ramas que estarían en el presente viviendo hace 15.000 años. El asunto es que es un árbol, no es una línea, ¿vale? La evolución crea árboles, no crea líneas. Si crease líneas, como todos venimos de un antepasado común, solo habría una especie. Pero no crea líneas, sino que se va dividiendo y va creando cada vez especies distintas que se adaptan a distintos entornos. Claro, si en esa línea tú dices, voy a fijarme solo en los antepasados directos míos, sí que en ese árbol puedes trazar una línea que solo cubre los antepasados directos tuyos, pero estás fijándote en una cosa muy concreta. Si no tienes en cuenta que estás haciendo eso, puedes acabar creyendo que había una especie que fue evolucionando linealmente hasta ti, que eres el más guay. Pero no, se crearon muchas especies, unas se adaptaron a unos entornos, otras a otros, la mayor parte desaparecieron y algunas por el momento estamos, ya veremos por cuánto tiempo, ¿vale? Y si vamos un poco hacia atrás en el árbol, veis que hay muchas otras especies que todavía sobreviven. Si vemos no solamente el árbol de los primates que dieron lugar a los seres humanos, sino de todos los monos desde los lemures, pues hay un antepasado común pone aquí 63 millones de años, que curioso que coincide con cuando desaparecen los dinosaurios, y a partir de ahí se crean varias ramas, y cada una de esas ramas ha ido creando subramas y más subramas, y hoy en día viven algunas de las especies de ese árbol, ¿vale? Pero no es una línea. De hecho, Darwin escribió: cada vez que piensas en la evolución como una línea ascendente, Dios mata a un gatito. Esto está al final del origen de las especies de Darwin, así que hacerle caso al pobre, ¿vale? Y ya está, no os doy más la vara.